Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Estamos una semana más trabajando el curso de lenguaje. Soy yo, Alexander Almasta Rivera, y tengo el gusto de trabajar contigo el curso de lenguajes, que te pido que me prestes atención y me acompañes en esta nueva jornada. Te hago recordar que hace unas semanas estuvimos trabajando el tema de los acentos, ¿no? A ver, recuerda un poco acerca del acento prosódico, el acento ortográfico. En principio, ¿qué era el acento? El acento era la mayor intensidad de sonido, ¿no? Habíamos dicho que las palabras tenían acento, ¿no? Es decir, había una de las sílabas donde se decía con mayor fuerza, ¿no? Entonces, y habíamos dicho también que había un acento que es ortográfico y un acento que es prosódico, y lo habíamos clasificado en que el acento ortográfico es el que lleva su tilde y el acento prosódico es el que tiene acento pero no lleva su tilde, ¿no? Entonces, ese es el acento prosódico y ese es el acento ortográfico. También habíamos dicho, queridos amigos, que las palabras se clasificaban según la ubicación del acento, ¿recuerdas? Es decir, si el acento estaba en la última sílaba de la palabra, serían agudas. Si el acento estaba en la penúltima sílaba, serían graves. Si el acento estaba en la antepenúltima sílaba, son esdrújulas. Y si el acento está en la trasantepenúltima sílaba, son sobreesdrújulas. Entonces, todas esas cositas las hemos visto la semana pasada, ¿no? Bueno, las clases pasadas. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el proceso de tildación, y te pido que me acompañes para ya empezar con este súper tema. ¿Ya? Entonces coloco aquí yo el tema de tildación. Mira aquí como yo lo coloco. Tildación. ¿Ya? Tengo el tema de tildación. Genial, profesor. Para hacer yo tildación, querido profesorcito, lo primero que yo debo saber es qué es la tilde, ¿no? Obvio, pues, profesor. Tú me estás hablando de tildación y yo necesito saber qué es la tilde. Y fácil, yo te voy a presentar aquí la tilde. Así que préstame mucha atención. No te vayas, quédate aquí y préstame mucha atención. Escucha, la tilde es una rayita oblicua. ¿Qué me cuentas? Sí, la tilde, ¿qué es? Es una rayita oblicua. Mira, te la presento. Ahí está, entre paréntesis, esa es la tilde, una rayita oblicua. ¿Qué se coloca? Dice, ¿qué se coloca? Que se coloca en algunas sílabas, en algunas vocales, mejor, ¿ya? En algunas vocales. Entonces, ¿qué es la tilde? Es una rayita oblicua que se coloca en algunas vocales, no en todas las vocales, solo en algunas. Profesorcito, ¿y yo cómo voy a saber en qué vocal le pongo y en qué vocal no le pongo? Fácil, diré que su uso está regulado, por las normas de la RAE, por las normas de la RAE, está regulado por la RAE. Profesorcito lindo, ¿qué es la RAE? Fácil, la RAE es la, escucha, Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? La RAE, ¿qué es? La Real Academia Española de la Lengua. O sea, profesorcito, ¿la RAE me va a decir cómo usar la tilde? Sí, la RAE te va a decir cómo usar la tilde. Genial hasta ahora, ¿no? Mira, lo que yo te voy a enseñar ahora es unos pasos para que tú puedas silabear bien. Unos pasos para que tú puedas colocar la tilde muy bien. ¿Así? Sí, mira, te los enseño. Aquí están los pasos. Aquí dibujo el piecito de mi hijo Amaru. Ahí está. Y te coloco aquí pasos, mira aquí. Pasos para un uso correcto de la tilde. Pasos para un uso correcto de la tilde. Con esto, querido amigo, tú vas a saber tildar siempre. Pasos para un uso correcto de la tilde, ¿sí? ¿Quieres saber cuáles son esos pasitos? Pues mira, a continuación te los enseño. Pasito número uno, pasito número uno. Separar las palabras en sílabas. ¿Qué me estás contando? Sí, lo primero que yo voy a hacer, profesor, cada vez que vea una palabra, es separarla en sílabas. Separar la palabra, ¿en qué la separo, amigo? ¿En qué la separo? ¿En qué la separo? En sílabas. En sílabas, genial. Separar las palabras en sílabas, muy bien. Segundo pasito, que es también muy fácil. Segundo pasito,
Identificar la sílaba tónica. ¿Qué me cuenta? Sí, el segundo pasito es identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar la sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica, querido profesor? No te olvides, pues, esto ya hicimos la clase pasada. La sílaba tónica es la sílaba que contiene la mayor fuerza de sonido. Repito, la sílaba tónica es la sílaba que contiene la mayor fuerza de sonido. Ya está. Entonces, el segundo paso será identificar la sílaba tónica. El tercer paso, saber qué clase de palabra es según la ubicación del acento, ¿sí? Identificar la clase de palabra, según la ubicación del acento. Según la ubicación del acento. Ah, ya te entendí. El tercer paso es saber qué clase de palabra es según la ubicación del acento. Según la ubicación del acento. Y la cuarta, y el cuarto pasito, profesorcito lindo, es esta. Muy fácil. Aplicar las reglas generales. El cuarto paso es aplicar las reglas generales o las reglas especiales de tildación. ¿Sí? Ya está. Ahora te lo repito de nuevo para que me atiendas. Pasos para un uso correcto de la tilde. 1. Separar la palabra en sílabas. 2. Identificar la sílaba tónica. 3. Identificar qué clase de palabra es según la ubicación del acento. Es decir, aquí tienes que decirme si las palabras son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y la 4. Aplicar las reglas generales. Profesorcito, con un ejemplo aprendo yo. Mira aquí, mira el ejemplo aquí. Mira el ejemplo aquí. Yo tengo la palabra caótico, ¿ya? Le he omitido la tilde para que yo pueda saber cómo se hace el proceso de tildación. Mira, tengo la palabra caótico. Y cada vez que yo tengo una palabra, le voy a hacer estos pasitos para saber si lleva tilde o no lleva tilde. Primer paso. Separar la palabra en sílabas. Primer paso me dice Amaru que tengo que separar la palabra en sílabas. Entonces tengo la palabra caótico y la voy a separar en sílabas. Y yo separaré así. Caótico. ¿Sí? Profesor, ¿por qué separaste la A con la O? Recuerda que nosotros ya hemos hecho un video la semana pasada o las semanas pasadas para saber esto del silabeo, es decir, cómo separar las sílabas bien, ¿no? Incluso nosotros, ¿te acuerdas que dimos aquí unas pautitas como las sílabas abiertas siempre se separan, las sílabas cerradas siempre se junta con una abierta, a menos que la cerrada lleve tilde, en cuyo caso se separa de la abierta. Si son sílabas cerradas iguales, I con I, o si no, U con U, pues se separan. Y son sílabas cerradas diferentes, la U con la I, o al revés, la I con la U, pues van juntas, ¿no? Eso ya lo vimos en una clase anterior, así que te recomiendo que si no te lo sabes, lo observe de nuevo. Entonces, primer paso, separar las palabras en sílabas. Ya las separé en sílabas. Caótico. Segundo paso. Identifica la sílaba tónica. Voy a identificar la sílaba tónica, ¿sí? Tengo caótico. Vamos a ver cuál de estas será la sílaba tónica. La sílaba tónica es la que lleva la mayor intensidad en sonido. A ver, voy a creer que la sílaba tónica lleva en la co. Caótico. No se dice caótico, se dice caótico. Vamos a ver con la ti. Caótico. Tampoco. Con la o. Caótico. Sí, ¿no? Esta es la sílaba tónica. La o. Entonces ya identifiqué la sílaba tónica. La o. Tercer paso. Clase de palabra según la ubicación del acento. Ya tengo el acento. O sea, el acento de la sílaba tónica, sí, ya tengo el acento. Ahora quiero saber qué clase de palabra es. Recuerda que si el acento va en la última, son graves. Si va en la penúltima, si va en la última, son agudas. Si va en la penúltima, son graves. Si va en la antepenúltima, son esdrújulas. En este caso está en la antepenúltima.
Por tanto, son esdrújulas. Esta es una palabra esdrújula. Fácil. Y cuarto paso. Aplicar las reglas generales o reglas especiales de tildación. Muy bien. Aplicar las reglas generales o las reglas especiales de tildación. ¿Sí? Entonces yo voy a aplicar. ¿Qué me dice la regla general? Que todas las esdrújulas se tildan. Entonces llevará tilde. Facilito, ¿no? Facilito. Profesor, pero no me has enseñado las reglas generales ni las reglas especiales. Para eso estamos aquí, porque yo te voy a enseñar esto. Simplemente, hasta aquí, yo quiero que lo tengas como teoría clarísimo todo. Si esto no lo entiendes por las reglas especiales, no te preocupes. Lo que yo estoy haciendo aquí es colocarte cómo se hace el proceso, pero yo te voy a enseñar luego las reglas generales o las reglas especiales. Vamos con un ejemplo más, Tengo la palabra cárcel, cárcel, ¿sí? Y le he omitido la tilde también, profesor, porque quiero saber el proceso. Primer proceso, separar las palabras en sílabas. Entonces yo silabeo cárcel. ¿Cuántas sílabas hay en cárcel? 2. Cárcel. Fácil, ¿no? 2 sílabas. Segundo paso, identificar la sílaba tónica. ¿Cárcel o cárcel? Cárcel, profesor. Entonces aquí está la sílaba tónica. Muy bien. Tercer paso, clase de palabras según la ubicación del acento. ¿Cuál será la ubicación del acento? El acento está aquí, profesor. El acento está aquí. No es la última, es la penúltima. ¿Y cómo se llaman las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba? Se llaman graves o simplemente llanas. Graves o llanas. Y cuarto paso, aplicar las reglas generales. La regla general me dice que las llanas terminadas en L se tildan y colocará tilde en cárcel. Profesor, repito, ¿no sabe las reglas especiales de tildación o las reglas generales? Yo te voy a enseñar este cuarto paso, ¿ya? Entonces, vamos aquí y te voy a colocar aquí clases de tilde. Clases de tilde. Para saber cuántas clases de tilde existen, ¿ya? Clases de tilde. Ah, profesor, que no solo era una tilde. No, no solo es una tilde. Hay muchas clases de tilde, ¿sí? Empezaremos entonces. Empezaremos. Tilde tópica. La primera tilde que vamos a estudiar es la llamada tilde tópica, ¿sí? Tópica. Segunda clase de tilde. Tilde robúrica. ¿Qué me has dicho, profesor? Sí, la tilde robúrica. Robúrica, ¿ya? Tercera clase de tilde. Tilde diacrítica. ¿Cómo se llama, profesor? Diacrítica. Diacrítica, ¿sí? Diacrítica. Nada más. ¿Cuántas clases de tildes hay? 3. Tilde tópica, tilde robúrica y tilde diacrítica. Dentro de la diacrítica, profesor, también hay otra tilde. Una tilde que se llama tilde enfática. Dentro de la diacrítica también se encuentra aquí una tilde que se llama enfática. O bueno, no se encuentra, sino es. La tilde diacrítica también es una tilde enfática, ¿ya? Enfática. Eso te lo voy a explicar bien. Es decir, la enfática, la que siempre conocimos como tilde enfática, es una tilde diacrítica en realidad. Algunos la colocan, así que ya, para que no te confundas, te voy a colocar aquí, ¿ya? Tilde enfática. Pero ya sabes que te dije que la enfática, en el fondo, es una tilde diacrítica, ¿ya? Y finalmente, la tilde optativa, que no existe tampoco la tilde optativa, sino que o es una tilde tópica o no lo es, sino que en algunas regiones, por ejemplo, se pronuncia de alguna forma y de otra no, ¿sí? Por ejemplo, la carótida, ¿sí? La carótida es una palabra asociada con la anatomía, ¿no? Carótida, estamos acá, la carótida. En España dicen carotida, ¿te das cuenta? En España dicen carotida. Entonces, si es como dicen los españoles, carotida, entonces es una grave. Y las graves no llevan tilde, se acaban en vocal, carotida. Pero nosotros decimos carótida. ¿Estamos? Entonces para nosotros es una esdrújula. Y todas las esdrújulas llevan tilde. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, una misma palabra dice en España carótida, en España carotida, y acá decimos carótida. Entonces, aquí le colocaremos tilde y en España no. Pero no quiere decir que esta tilde sea optativa, que se lo coloque ahí, no. Es una tilde tópica. Simplemente que por diferencias de pronunciación
llevará tilde o no llevará tilde, dependiendo del lugar, ya del dialecto, ¿ya? Entonces, tengo estas 4 clases de tilde: tópica, robórica, diacrítica y enfática, ¿ya? Tópica, robórica, diacrítica y enfática. Muy bien. Empezaremos con la primera, la tilde tópica, ¿sí? Pero la tilde tópica empezará con las reglas generales de tildación, ¿sí? Ojo, empezaremos aquí. Tilde tópica. A ver, aquí. Empezaremos aquí. Tilde tópica. Amaru, ¿sabes por qué se llama tilde tópica? Te voy a enseñar, ¿ya? Se llama tilde tópica porque viene de topos. ¿De qué viene? De topos. ¿De qué viene? De topos. De topos. ¿Y topos qué significa? Lugar. ¿Topos qué significa? Lugar. Es decir, esta tilde la vamos a colocar según el lugar. ¿Lugar de quién? Lugar de ubicación del acento. Es decir, si el acento es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, dependiendo de ese lugar, le colocaremos la tilde tópica. Ah, te entendí, profesor. Una vez más la repetición. Se llama tilde tópica porque esta tilde se coloca según el lugar. ¿El lugar de quién, profesor? El lugar o la ubicación del acento, ¿sí? Coloco aquí. Se coloca según la ubicación del acento. Se coloca según la ubicación del acento, ¿sí? Es decir, recuerda que según el acento las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Estamos? Según la ubicación del acento, las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ya? Entonces, según esta ubicación, nosotros le colocaremos la tilde, ¿sí? Pero para colocar la tilde se necesitan unas reglas generales. Para colocar la tilde tópica se usan unas reglas generales de tildación. ¿Así se llama, profesor? Así se llaman. Reglas generales de tildación. Repetición, repetición, repetición para todos mis amigos. ¿Ya? Para todos mis amigos, repetición. La tilde tópica viene del nombre topos. ¿Y topos qué significa? Lugar. Esta tilde se va a colocar según la ubicación del acento. Es decir, si las palabras son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cómo coloco esta tilde? Colocaré la tilde según las reglas generales de tildación, ¿ya? Es decir, son 4 reglitas. Empezaremos por la primera regla, la A. ¿Qué nos dice la primera regla general de tildación? Se tildan las agudas, dice, se tildan las agudas, mira aquí, se tildan las agudas, terminadas en N, S o vocal. Fácil, ¿no? Mira, se tildan las agudas terminadas en N, en S o vocal. Más fácil esto, profesor. Dice, se tildan las agudas terminadas en N, S o vocal. Una vez más, tú repítelo. Se tildan las agudas terminadas en N, S o vocal. Mira, yo te voy a colocar aquí la palabra canción, ¿sí? La palabra canción y la palabra pasión, ¿sí? A ver, una como vocal. Y la palabra café, ¿ya? 2 palabras, N, S o vocal. Dice que se tildan las agudas terminadas en N, S o vocal. Mira, ya tenemos 2 palabras, profesorcito lindo. Mira, le he colocado yo tilde incluso sin darme cuenta, ¿ya? Mira acá. Primer paso, separar las palabras en sílabas. Separo la palabra en sílabas, separo canción, ahí está, 2 sílabas, sílaba can y sílabación. Segundo paso, identificar la sílaba tónica. En canción, ¿cuál será la sílaba tónica? ¿Canción o canción? Canción, profesor, sílaba tónica. Tercer paso, clase de palabras según la ubicación del acento. Canción, esto es una palabra aguda, ¿no? Es una palabra aguda, ¿sí? ¿Qué me dicen las agudas? ¿Es una aguda o no? Sí, profesorcito lindo.
Esto es una aguda. ¿Qué me dicen de las agudas? Se tildan las agudas terminadas en N, S, O, vocal. ¿Tengo una aguda o no? Sí. ¿Qué me dicen de las agudas? Se tildan las agudas terminadas en N, S, O, vocal. ¿Tengo una aguda? Si acaba en N, S o vocal, se tilda. ¿En qué acabó esta? En N. ¿Está N o no? Se tilda. Listo. Ya está. Más fácil que la tabla del 1. Tengo la palabra café. Primer paso. Separar las palabras en sílabas. Pues las separamos en sílabas. La sílaba K y la sílaba fe. Muy bien. La sílaba K y la sílaba fe. Segundo paso. Identificar la sílaba tónica. Café. Café, no, café. Aquí ya identifiqué, profesor, la sílaba tónica. Tercer paso. Clase de palabras según la ubicación de la sílaba. ¿Cómo se llaman las que terminan en la última sílaba? Pues cuando acaban en la última se llaman agudas. Cuando acaban en la última se llaman agudas. Y cuarto paso, aplico las reglas generales. ¿Qué me dicen las reglas generales de las agudas? Las agudas llevarán tilde si terminan en N, S o vocal. ¿En qué acabó? En vocal. Por tanto, lleva tilde. Facilito, ¿no? Facilito. Facilito. Muy bien. Vamos con la segunda pauta. La segunda pauta o la segunda norma. Ya, aquí vamos a separar esto aquí. ¿Qué me dice, profesor? La segunda norma. B. Aquí te voy a colocar yo. B. Se tildan las agudas terminadas en N, S, O, vocal. ¿Sí? Tú me caes bien y te voy a dar un dato muy interesante. Pero las palabras agudas terminadas en S precedida de consonante no llevarán tilde. Y ahora te lo explico bien cuando veamos la letra B. Mejor vamos con la letra B, ¿ya? Se tildan las agudas terminadas en NS vocal. ¿Y cómo llevarán tilde? Se tildan las graves llanas, ¿ya? Se tildan las llanas cuando no terminen en N, S o vocal. Ojo, cuando no terminen en N, S o vocal. Cuando no terminen en N, S o vocal, ¿sí? Van a llevar tilde las llanas cuando no terminen. Entonces te coloco aquí las palabras. Te coloco la palabra lápiz y te coloco la palabra, no sé, se me ocurre cárcel, ya, cárcel. De nuevo trabajamos cárcel para que veas, ¿ya? Primer paso, profesorcito. ¿Cuál es el primer paso siempre? El primer paso siempre, separar las palabras en sílabas. Primer paso siempre, separar las palabras en sílabas. Dos sílabas. Sílaba la y sílaba pis. De las dos, ¿cuál lleva el segundo paso? Identificar la sílaba tónica. Lápiz. Fácil, profesor. La lleva el acento, ¿no? Tercer paso. ¿Qué clase de palabras según la ubicación del acento? Estas serían agudas, estas serían graves o llanas. Profesor, entonces esta es una llana. Y cuarto paso, aplicar las reglas generales. Las llanas se tildan cuando no terminen en ese vocal. ¿En qué terminó lápiz, profesor? Terminó en Z, por tanto debe llevar tilde. ¿Sí? Ah, ¿por qué, profesor? Porque dice, se van a colocar tilde cuando no terminen en NS vocal. Esto significa que si termina en cualquier otra palabra que no sea NS vocal, llevará tilde. Fácil, ¿no? Vamos con cárcel. Cárcel. Primer paso, separar la palabra en sílabas. Dos sílabas, car y cel. ¿Sí? Car y cel. Segundo paso, identificar la sílaba tónica. Cárcel. Aquí lleva la sílaba car. Tercer paso, ¿qué clase de palabras según la ubicación del acento? Agudas, graves, esdrújulas o simplemente llamadas llanas. Y cuarto paso, aplicar las reglas generales de tildación. Ah, ¿qué dice de las llanas? Se tildan cuando no terminen en NS vocal. ¿En qué acabó, profesor? En L. Como no es NS vocal, llevará tilde. ¿Qué quiere decir esta regla? Que las llanas se van a tildar siempre que no acaben en NS vocal. ¿Qué pasa si una llana acaba en vocal? Pues no se tilda. ¿Qué pasa si una llana acaba en S? Tampoco se tilda. ¿Qué pasa si una llana acaba en vocal?
pues tampoco se tilda. Solo se tildarán cuando no acaben en NS o vocal. Y vamos con la última regla, Mira, esta es muy fácil. Todas las esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde. Todas las esdrújulas y todas las sobresdrújulas llevan tilde. Mira, yo digo la palabra exámenes. Exámenes. Y la palabra cómpramelo. Ya, tengo dos palabras, exámenes y cómpramelo. Vamos a ver, tengo dos palabras, exámenes y cómpramelo. Primer paso, separar las palabras en sílabas. Separamos. Exámenes. ¿Sí? ¿Cómo sería, profesor, esto? Sería así, exámenes. Segundo paso, identificar la sílaba tónica. Exámenes. Aquí, exámenes. Ya. ¿Qué palabra sería esta? Aguda, grave, esdrújula, ¿no? Aguda, grave, esdrújula. Profesor, es una esdrújula. ¿Qué dice de las esdrújulas? Todas las esdrújulas llevarán tilde. Lleva tilde. Más fácil. Cómpramelo. Primer paso. Separamos en sílabas. Cómpramelo. Segundo paso. Identificamos la sílaba tónica. Cómpramelo. No comprámelo. Cómpramelo. Tercer paso. ¿Qué clase de palabra es según la ubicación de la sílaba? Aguda, grave, esdrújula. Es una sobreesdrújula. Y cuarto paso, aplicar las reglas generales de tildación. Cómpramelo. Todas las sobresdrújulas llevarán tilde. Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil estas reglitas, ¿ya? Entonces, yo quiero que mires todo esto, mires la pizarrita del día de hoy. Hemos hecho clases de tildación. La primera tilde es la tilde tópica. Todo esto, ¿sabes cómo se hace? Con práctica. Porque toda esta teoría no sirve de nada si no tiene práctica. ¿Estamos? Tú lo sabes. La teoría no sirve de nada si no tiene práctica. Así es que yo ya te voy a estar dando noticias de cómo podemos hacer para practicar. Por lo pronto, me vas a hacer una lista de palabras esdrújulas y sobresdrújulas, una lista de graves y una lista de vocales, de una lista de agudas. O sea, 5 agudas con tilde, 5 graves con tilde, 5 esdrújulas con tilde y 5 sobresdrújulas con tilde, ¿ya? Esa va a ser tu tarea, pero tenemos que practicar porque sin práctica eso no se puede aprender. Esto ha sido la clase del día de hoy en lenguaje, tildación.